Saludos mi gente, espero se encuentren bien. Quien les habla una vez más, Steven Verdeza. Y bueno, seguimos con nuestros tutoriales sobre animación. Bueno, y seguimos explorando lo que en un principio mostré, esta serie de videos que hice. Y ok, aquí tenemos algo algo muy particular, y es que, bueno, aunque puede parecer muy sencillo, aquí tenemos como que estas formas se están animando, se están como ampliando, sí, miren que incluso está rebotando, ¿verdad? Bueno, algunas simplemente están entrando y moviéndose, pero estas particularmente se están escalando, ¿vale? Estos cuadros, efectivamente, entre otras, y puede llegar a parecer sencillo, pero realmente no lo es. O bueno, sí lo es, pero no como uno puede llegar a ser. Pensar a qué es como que de pronto yo tengo este cuadrado, y si simplemente quiero que ese cuadrado, no sé, a nivel de animación sea un cuadrado en el que se escale, no sé, bueno, pues aparentemente uno llegará a pensar que así sería, pero obviamente se está escalando desde el centro, ¿verdad? Y este es un cuadrado simple, pero bueno, la temática de hoy y lo que vamos a ver es esto que se llama Shape Keeps, ¿vale? Y es que supongamos que, no sé, son elementos cuadrados en los que yo simplemente quiero que esos cuadrados, no sé, se suban, bajen, no sé, para interpretar datos o algo parecido que se me ocurre, ¿vale? A veces la mejor opción serían con shakers, ¿vale? ¿Y qué es eso? Vamos a crear uno en el más. Ese vendría siendo el que inicia de manera básica, ¿verdad? El otro que creamos sí va a ser el cambio que vamos a realizar, por decirlo así. Ok, ¿dónde hacemos ese cambio? Bueno, sería en modo edición, y vamos como a, no sé, a levantarlo a esta altura, qué sé yo, teniendo seleccionado esa llave, por decirlo así, ese shakekeeps, ¿vale? Shakekeeps. Y bueno, ¿qué tenemos acá? ¿No? Un parámetro de 0 a 100 que podemos simplemente acá donde dice value, subirlo de 0 a 100. ¿Y qué tenemos? La oportunidad de animarlo o escalarlo de esta manera, ¿ok? En base a un parámetro, a un valor, ¿ok? Y bueno, vamos a hacerlo con los demás, ¿vale? En el más, el que ya viene de manera estándar, básica, y el que vamos a crearlo de manera... Y bueno, yo creo que también podemos darle, yo creo que incluso podemos como clonar esos mismos para no tener que repetirlo, por decirlo así. Entonces, vale, supongamos que quiero que esos cuadritos, esos cuadros escalen, suban de tamaño. Entonces, bueno, aquí tenemos el puntito que me indica que puedo animar, ¿vale? Y bueno, fotograma inicial, supongamos que quiero que se escale o crezca en 20 fotogramas. Ahí lo levantamos, ¿vale? Supongamos que ahora quiero que mi otro cuadro también haga lo mismo, pero bueno, aquí no vamos a levantarlo completamente, sino que vamos a levantarlo nada más como a un 70%, por decirlo así. Y este otro cuadro vamos a hacerlo que crezca solo apenas, no sé, un 40%, por decirlo así. ¿Y qué tenemos? Ahí está. Mis cuadros se van escalándose de manera secuencial, cada uno cambiando de altura, por decirlo así. ¿Ok? Es realmente muy sencillo, pero tiene muchas utilidades. Ahora, esto viene siendo el ejemplo más básico que he podido explicar. ¿Cuál es el ejemplo más profundo? Es finalmente que así es como creamos expresiones, como animamos las expresiones, una manera en la que se puede hacer, ¿verdad? Entonces miren que aquí este pequeño cortito que hice, ¿verdad? Entonces miren cómo nuestros personajes cambian de expresión, que puede estar, no sé, feliz a medio triste, o en este caso está serio y se sorprende, y es eso. Aquí lo que hice simplemente fue, la cara está, no sé, neutra, y creándole un shakies, lo que hice fue cambiar tales parámetros como su boquita triste o abierta, y así
la animación fue simplemente pasar un parámetro de 0 a 100, ¿vale? Entonces, esa es como la funcionalidad más amplia en la que se puede utilizar. No voy a explicar porque quiero reservarlo para cuando explique ya animación de personajes y entre otras cosas sí puedo llegar a un ejemplo un poco más profundo. Pero sí quiero explicar en qué otros puntos lo utilicé además de este, ¿vale? Aquí miren, fue justamente lo que tenemos, un ShakeKeeps en donde su estado inicial, y bueno, vamos a retroceder porque como que borré el parámetro de animación donde el shake ya estaba creado, entonces pues se quedó así, ¿verdad? En 1. Ok, vamos a borrárselo y ahí está, ¿no? Miren, como que, claro que en este caso yo creo que lo hice a la inversa, entonces como que su estado normal era así y lo que hice fue simplemente el ShakeKeeps, lo que hice fue que se lo reduje, ¿no? Entonces de 0 a 100 simplemente lo que hace es que no se amplía, sino que se reduce, ¿no? También ahí como que lo hice un poco a la inversa, pero fue en la manera en que pude hacer que ese objeto se vea como que se escala de esa manera, como que lo mismo con esto, ¿vale? Como que se amplía de esa manera, ¿sí? Entonces, otra funcionalidad en la cual lo utilicé bastante fue con este personaje para otro cortometraje que hice hace ratico también. Entonces, es un personaje que miren que está como, es un personaje acordeón y ese personaje acordeón se está tocando, ¿no? El mismo que tiene brazos está y su acordeón y ese acordeón se va ampliando y reduciendo según la melodía, ¿vale? Entonces se puede decir que durante un tiempo estuve analizando y decía, bueno, ¿cómo puedo hacer ese movimiento del acordeón abriéndose y cerrándose? Entonces quise hacerlo con huesos, que más adelante entraremos en eso. Eh, hasta que pues finalmente, de hecho fue por recomendación de un estudiante que ya había hecho más o menos algo parecido. Entonces la recomendación es por qué mejor no lo hacemos con un ShakeKeeps, ¿vale? Y eso fue justamente lo que hice. Un ShakeKeeps, voy a borrarle todos esos fotogramas, ¿vale? Un ShakeKeeps en el que justamente cambié su aspecto, en que el acordeón que normalmente su aspecto básico es este, y en ese shaky lo que hice fue como que modifiqué los puntos y lo cambié de esa manera, ¿vale? Entonces pues por eso simplemente el parámetro pasa de 0 a 100 y así fue que pude animarlo, ¿vale? Quiero hacer el ejemplo, por supuesto que sí, ¿vale? Vamos, obviamente ya está creado el básico, siempre tiene que quedar, siempre tiene que estar un ShakeKeeps. Cabe destacar que el aspecto real de ese acordeón es esta, ¿vale? Que realmente como realmente es así, toda cuadrada, ¿vale? Pero que con Subdivision Surface se ve de esa manera, ¿vale? Pero sí, obviamente al momento de modificarlo, pues fue sin el Subdivision Surface, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos el JKey que ya viene de manera estándar, el básico. Vamos a crearle uno nuevo. Entonces, aquí pues básicamente se metió un pequeño trabajo como medio arduo. Y ese trabajo medio arduo era como de simplemente seleccionar los puntos. ¿Vale? Aquí tengo Shift presionado como para... ¿Vale? Y simplemente lo que hice fue como empezar a un poco a rotar esos puntos. Puedo decir que como medio rudimentaria la cosa, sí, pero sí, poco a poco fui como no solo rotando, sino también pues ajustando la dirección de ese acordeón, esos fuelles creo que se le llaman al acordeón, sí, como rotándolos un poco a tal punto en que el acordeón ya pues empezó a quedar un poco recta, por decirlo así, miren, ¿vale? Ahí, bueno, los botones creo que quedaron como estaban porque estaba utilizando Individual Origins, pero bueno, ya ahorita los puedo modificar, no hay problema. Ahí ya se me están rotando, ¿sí? Ahora puedo apoyarme de cómo visualmente se ve realmente con el Subdivision Surface, ¿vale? Y bueno, ahí está, ya ahí como que coloqué el acordeón un poco medio recta. Obviamente vamos a hacerlo también con los
con los puntitos que también tenemos acá, ¿verdad? Y bueno, repito, se convierte en un tema de coger todos esos puntos, con control menos, ir reduciendo un poco esa selección, ¿vale? Se puede decir que la cosa es un poco rudimentaria, un poco medio canzoncita, un poco medio mamona. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, todo por el bien de, de ese cambio, ¿no? De esa animación. De hecho, se puede decir que también la animación de los gestos que les acabé de mostrar, sí, es como la parte más odiada, como que no gusta mucho, ¿vale? Como que no es tan sencillo, pero sí, obviamente, obligatoriamente hay que hacerlo. Ahora vamos a coger los puntos, los botoncitos, a seleccionarlos con L rápidamente para rotarlos, ¿vale? Y a ubicarlos ahí como ya de manera más rectica, centrarlos. Nos podemos poner como un poquito más creativo. Vamos a cambiar el modo de selección. Vamos a utilizar el modo cuadrado porque si miren que hay de pronto líneas que no están muy rectas, ¿vale? Y bueno, voy como a hacer que esos fuelles queden como un poco más, ¿cómo decirlo? Cerrados, por decirlo así. Ese movimiento del acordeón cuando se está como un poco encogida o cerrada, por decirlo así. No soy músico, así que no conozco mucho el término, pero sí, ahí está. Entonces es como, y estoy, obviamente hay que tener seleccionado el Shakekeeps, ¿vale? No lo he explicado, pero ese Shakekeep se le puede cambiar el nombre. Por eso uno utiliza mucho Shakekeep para las respectivas expresiones. Entonces, con simplemente darle doble clic, o no sé, cambiarle encogida, ¿vale? No se me ocurre más nada que eso. Entonces, simplemente a nivel de animación, lo que hacemos es, bueno, irnos hacia aquí. Ya lo expliqué, pero lo repito otra vez. Situarme en los fotogramas que quiero que empiece a animarse. Por ejemplo, ese, ¿vale? Fotogramas automáticos, puntito acá. Y bueno, simplemente, no sé, cada 6 fotogramas llevo ese parámetro allí y miren, y ahí tenemos ese efecto espectacular. El acordeón se está encogiendo, ¿no? Ese movimiento no tengo que repetirlo, o sea, no tengo que hacer este cambio de manera manual, claro que no. Simplemente puedo coger estos fotogramas y los puedo clonar, ¿vale? Con Shift D y ya vamos a tener como ese efecto de si abre, se encoge, abre y se encoge. Y obviamente ya de manera el tamaño, la separación de los fotogramas, puedo seleccionarlos todos y reducirlos para que sea mucho más rápido, depende de la melodía, o simplemente ampliarlos por si la melodía es un poco más lenta, ¿verdad? Entonces, obviamente, los Shakekeeps es una cosa demasiado útil para ejemplos básicos como estos, para Shakekeeps en simplemente animar un objeto, ¿vale? O haciendo las respectivas expresiones de un personaje, ¿vale? No quiero dejar de mostrarlos, lo quiero especificar, lo quiero mostrar como lo hice con los personajes justamente, ¿vale? Vamos aquí a abrir rápidamente. Repito, esto vamos a explicarlo más adelante con mayor profundidad. Vamos a, cuando ya entremos a animación de personas. Y aquí está, ¿vale? Ya tenemos nuestra cara, esa cabeza, y aquí está. Ya tiene cada uno de los Shakekeeps. Obviamente, como esto fue un proyecto, ya tiene fotogramas animados. Vamos a borrar todos esos fotogramas y vamos a llevar a cero todos estos parámetros. Y bueno, y aquí está justamente eso que les comentaba. Ahí tenemos como nuestro personaje tiene su modo estándar, el básico. Ahí vemos cómo el personaje en cierto punto puede pasar a feliz, ¿ok? Y repito, eso era yendo a modo edición, y eso a modo edición y cambiando cada una de esas expresiones. Aquí en feliz abrí la boca, levanté un poco las orejas, sorprendido, triste, ¿vale? De esta manera es una de las maneras en que podemos
animar personajes, animar a hacer expresiones. Expresiones, feliz, sorprendido. Y lo chévere es que podemos como determinar qué tan sorprendido quiero que esté, un poquito o mucho, ¿vale? Por eso se recomienda como exagerar las expresiones, llevarlas a un punto muy profundo, por si quiero que la sonrisa sea mínima o muy exagerada. Entonces también un poquito triste o muy serio, ¿vale? O bueno, a otras que hice por acá, por ejemplo, como enojado. Quiero que la enojada sea nada más un poquito o muy intensa. Este parámetro de 0 a 100 y así podemos animar expresiones. Esa es una de las maneras en que también se puede llegar a hacer. Así que bueno, mi gente, espero que haya sido útil. Eh, Espero puedan seguir un poco mi contenido. Si tienen dudas, preguntas, no duden en comentar. Que tengan excelente día. Chao, chao.